Lázaro, tendrás unos 20 a 25 minutos para exponernos la problemática relacionada con este tema de procesamiento de señales de voz, el problema en particular que tú estás afrontando, la manera en que otros resuelven este problema, los objetivos a los cuales has llegado a lo largo de este desarrollo, la metodología que utilizaste o técnica, ¿verdad? O método que utilizaste para resolver el problema en cuestión. Nos presentará los resultados a los cuales llegaste y una discusión sobre ellos, probablemente una comparación con otras técnicas, y finalmente nos darás tus conclusiones y el trabajo que haya quedado pendiente para esta investigación. Muchísimas gracias, son las 6:17. Adelante. Muy buenas tardes. Como usted bien mencionó, mi tema de tesis de maestría, procesamiento de señales de voz con transformes para la identificación de personas en conversaciones. Les habla el ingeniero Lázaro Rodríguez González Leiva, mi director de tesis, el doctor Jesús Yajá Montiel Pérez y el máster en ciencias Rodolfo Romero Herrera. Para tener una idea de cómo se va el índice de esta presentación, sería empezando por un contexto, con una especie de introducción, después hablaré sobre los objetivos, seguido del estado del arte, problemática, la solución que se les voy a dar a este trabajo y a las pruebas y resultados. Para empezar entrando en contextos, empezando a hablar que la voz humana abarca un rango de frecuencia aproximado de 85 a 255 Hz para los sonidos fundamentales. También existen armónicos, componentes de mayor frecuencia, que enriquecen el timbre. Para que tengan una idea, la voz masculina mantiene un rango de frecuencia entre los 85 Hz y los 180, mientras que la voz de la mujer mantiene un rango de frecuencia de los 165 Hz a los 255 Hz. Mientras que la voz infantil cede un poco más al de la mujer, manteniendo un rango de los 250 Hz a los 400 Hz, incluso en ocasiones más. Además, los armónicos de la voz, componentes adicionales, producidos por la resonancia de la cavidad vocal, pueden extenderse hasta los 4 kHz o llegar hasta los 8 kHz. La voz humana posee características esenciales, la cual la hace única y distintiva en cada individuo. Estas características en su conjunto conforman lo que se le conoce como tracto vocal. Estas características definen el perfil, que son frecuencia fundamental, que sería el tono, es la frecuencia más baja de una onda sonora y determina el tono de voz. Seguido vienen los formantes, que es la resonancia, son las resonancias del tracto vocal que dan forma al sonido producido por las cuerdas vocales y las articulaciones de los labios, las lenguas y otros componentes del aparato vocal. Después viene el timbre, que es la cualidad de la voz que nos permite distinguir diferentes voces, incluso cuando estas están hablando en el mismo tono y al mismo volumen. Seguido tenemos la intensidad, también conocido como volumen, que esa no es más que la amplitud de la onda sonora. Como objetivo general tenemos desarrollar un algoritmo que permita la identificación de voz de una persona dentro de un conjunto de conversaciones que se están llevando a cabo simultáneamente. Estas se dividen en los objetivos específicos, empezando por la primera, que sería desarrollar un dataset que contenga características detalladas del problema a resolver, recopiladas y registradas bajo condiciones controladas y estandarizadas para facilitar el análisis y la solución del problema. Como segundo objetivo específico tenemos implementar el algoritmo de acondicionamiento de datos con el fin de reducir el ruido y normalizar la información, mejorando así la calidad y la precisión para su posterior análisis y uso. Como tercer objetivo específico tenemos el proponer un algoritmo para la extracción del espectro de la voz humana que pueda ser utilizado en un modelo de aprendizaje automático para análisis y predicciones. Y como cuarto y último objetivo específico tenemos proponer un modelo de aprendizaje automático que utilice técnicas de procesamiento de voz y un modelo de transforme que haga uso del espectro de la voz para la clasificación de un individuo en conversaciones simultáneas. Aquí muestro el diagrama del estado del arte, en el cual estudié 86 artículos, entre ellos estuvieron algoritmos de agrupamiento, modelos estadísticos, redes neuronales, entre esas redes neuronales, que son las que actualmente son las que más se usan,
entre ellas las redes neuronales convolucionales, redes neuronales recurrentes e incluso los modelos Transformer. En esta investigación se apoyó de 4 trabajos principales, haciendo uso y comparaciones con ellos. Sería el Transformer, el espectrograma de Transformer autosupervisado, también utilizando ese Transformer en un reconocimiento de emociones, y otros trabajos que han utilizado otras redes, otras soluciones como las redes neuronales convolucionales y redes profundas. Ahora, como problemática, ¿qué tenemos? En medio del ruido constante de nuestras vidas diarias, nos encontramos con un desafío esencial que se caracteriza por su complejidad y persistencia, y es la identificar y reconocer la voz de un único individuo en multitudes de sonidos simultáneos. Estas situaciones se pueden ver a menudo en salones escolares, cuando las voces de varios niños y profesores se pueden entrelazar entre sí, así también como en oficinas o en reuniones sociales, en las cuales varias personas, ya sea el sonido de teléfono, todos se van mezclando y se van superponiendo entre sí. Nos encontramos con un gran desafío, y es que a la hora de identificar la voz de ese individuo, a pesar de que se pueden encontrar bajo otras conversaciones simultáneas, ruidos ambientales que estos pueden llegar a ser, como sonido de los autos, sonido de las aves, entre otras cosas. Como propuesta de solución para esta problemática se plantea para plantear la identificación de voz de un conjunto de conversaciones simultáneas utilizando un algoritmo de aprendizaje profundo como plataforma. El enfoque se centra en la implementación de un modelo Transformer que aprovecha la información de la señal de la voz y la información deseada para identificar la voz de esa persona en específico. Este algoritmo de aprendizaje profundo no estará solo, sino se le integrará un módulo de preprocesamiento de voz dedicado a preparar la señal para su análisis posterior por el modelo Transformer. Este módulo se especializará en tareas críticas como la eliminación del ruido, la normalización y el análisis del espectro. En esta imagen represento la arquitectura del primer modelo para implementación para la identificación binaria. En este caso lo que se hace es se utilizan los archivos de audio. Estos pasan por un preprocesamiento con un aumento de datos, se les trae el espectrograma de Mel y a su vez pasan al modelo Transformer, para la cual en este caso van a clasificar. Ahora, esta es una clasificación binaria, o sea que va a ser sí o no. Esta es una segunda arquitectura propuesta, que sería utilizar el mismo modelo Transformer, pero ayudándolo de una rama secundaria para mejorar la identificación en caso de que el Transformer tenga las dudas a la hora de identificar a una persona. Aquí vamos mostrando la arquitectura del Transformer a utilizar, que sería el Transformer espectrograma de audio autosupervisado. Este lo que hace es, a través del espectrograma, el espectrograma no es más que la representación visual del audio en tiempo con frecuencia, lo cual él lo que va a hacer es pasar por una incrustación de parches, lo cual va a dividir en parches o fragmentar el espectrograma y les va a convertirlo en vectores de características. Después pasa por una incrustación de posición, lo cual lo que va a hacer es darle información de posicional sobre cada elemento, cada token que se está pasando, y a su vez después pasaría al corazón del Transformer, que sería el encoder del Transformer. Aquí lo que se encargaría es de analizar, gracias a su modelo de atención, él va a analizar el patrón de cada fragmento de audio. Ya una vez pasaría a una cosa que no expliqué, sería que el random él va a ocultar fragmentos del audio para obligar al Transformer reconstruirlo y así hacerle que aprenda situaciones complejas del espectro. Esa sería la parte ya del entrenamiento que el autosupervisado. En los datasets utilizados se utilizaron dos. En este caso el dataset propio
con un total de 6 locutores y en idioma español, con una duración entre 12 y 15 minutos. Hay que explicar que fueron en entornos de grabación, en los entornos de grabación fueron laboratorios, que quiere decir con laboratorio controlado, que no hubiese voces de fondo, que hubiese con el mayor silencio posible, y también se le agregó con ruido ambiental, pues en situaciones un poco más complejas, como en una cafetería o en caso de en la calle. Se distribuyó en género con 2 mujeres, 4 hombres, con un rango de edad de entre 19 y 55 años. El formato de audio utilizado fue un WAV sin comprimir con 16 kHz y 16 bits. También se hizo uso del dataset público de Mozilla Common Voice para apoyar el transformer. Las métricas principales utilizadas en este trabajo fueron la de precisión, exactitud, sensibilidad, también conocida como RECAL, o puntuación F1, también conocida como F1 Score. Ahora, para empezar, la primera prueba que se le hizo a un modelo, en este caso solo, que fue la primera arquitectura que mostré, fueron la representación de clases binarias. Es decir, simplemente decir sí o no. Se utilizó un tamaño de muestra de 105.484 con una distribución de clases de no en 53.272 y en caso de sí en unas 52.212. Se utilizó la validación cruzada estratificada con 20 for. Hay que mencionar que esta cantidad de tamaño de muestra fue también causa gracias al aumento de datos que se le aplicó durante el entrenamiento. Aquí se pueden observar los primeros resultados del entrenamiento, alcanzando en el FOR 13 la mayor métrica con un 99.31%. También se puede apreciar de que mantuvo en todo momento un balance en cada uno de sus FOR, siendo la más baja un 97.36. Aquí puede ser un poco confuso a la hora de, no se puede tal vez ver bien la gráfica, pero quise mostrarlo sí para poder mostrar a la misma vez los números y la gráfica como se muestra. En este caso, aquí estoy representando las otras métricas que no pude representar, incluso la del área bajo la curva. Que se puede ver aquí que en todo momento los FOR, un ejemplo, en la parte de precisión obtuvo siempre por encima de un 97%. Incluso en F1 Score, que es la armonía de entre precisión y RECAL, tuvo en todo momento un 98%, por encima de un 98%. Y el área debajo de la curva se mantuvo en todo momento en más de un 99%. Esta sería la tasa de error para saber cuántas equivocaciones se puede llegar a tener. En este caso, en el FOR 19 fue donde tuvo la mayor dificultad, manteniendo por debajo del 1%. Aquí podemos ver, esto es un análisis de cuántas veces se confundió el algoritmo en cada FOR, alcanzando en el FOR 13 la mayor número de equivocaciones, que fueron 31 veces nada más. Esta es una matriz de confusión del mejor, en el caso del mejor FOR que tuvo los mejores resultados, que obteniendo solamente en la parte de los falsos positivos un 20 y en la equivocación de esta aquí obtuvo un 9. Ahora vamos a evaluar, porque esto que he mostrado fueron los resultados durante el entrenamiento. Ahora vamos a evaluar el modelo con datos reales no vistos durante el entrenamiento, los cuales estos datos se dividieron en un 50.5% en no y en un 49.5% en sí. Aquí se puede apreciar cómo tuvo las métricas en el caso del modelo evaluado con datos que no se encontraron durante el entrenamiento, manteniéndose en casi todo momento, en todo momento por encima de un 99%, empezando por la accuracy, que sería la precisión, con un 99.43%, y se puede ver que en el F1 Score la moneda entre la precisión y el RECAL estuvo con 99.43%. También el área abajo de la curva mantuvo un 0.46% por debajo del 1%. La matriz de confusión mantuvo solamente se ha confundido, tuvo confusiones de 30 valores. Eso es como se obtiene una precisión global de una precisión global del 99.43%. Es decir, que de 5.245 muestras
predicciones disculpe, de total de predicciones 5.245 muestras de 5.275. Se puede ver que en los falsos positivos tuvo 23 y en los falsos negativos solamente se equivocó 7. ¿Qué quiere decir con falsos positivos? Quiere decir que identificó que había un sí cuando el sí no era no. Y en los falsos negativos significa que dijo no cuando en verdad había un sí. Esto es ahora una tabla de comparación con los trabajos del estado del arte que se han visto. Se puede apreciar de que el trabajo del 2019 utilizando las redes neuronales profundas y Random Forest tuvieron métricas con una precisión por encima incluso del 98% en casi sus tres, obteniendo con el Random Forest un 99.41%. En el caso de este trabajo hay que especificar que es clasificación binaria, se obtuvo un 99.43% con una precisión, con una tasa de error del 0.46%. Cabe mencionar que a pesar de que esto es una comparación, no se puede tomar mucho a la hora en cuenta, porque ya que cada uno de los trabajos utilizan una base de datos distintos. Pero sí sirve como una orientación y ver de hasta dónde puede llegar la precisión de esta investigación y de este trabajo. Ahora, se le van a poner más dificultades al modelo. Se vio que el modelo, obteniendo con clases binarias, obtuvo muy buenos resultados. Entonces, ¿qué pasaría si le incrementamos y ya no sería de clasificación binaria, sino ya clasificación multiclase? En este caso vamos a agregarle 6 clases más. Esta distribución de clases tuvo con diferentes en 4000, 4800, 6182, así. Se le bajó, en este caso, como hubo menos cantidad de datos a la hora de entrenar el modelo se le bajó la validación cruzada a 5 for solamente. Aquí se puede apreciar de que en este resultado empezamos con el for 1, tuvo un 98, for 2 empezó a bajar, teniendo un 96, el for 3 un 96. Incluso en precisión y recal tuvieron, a pesar de que no fueron métricas por debajo, sí estuvieron por debajo de lo visto con la clasificación binaria. Incluso aquí en las predicciones incorrectas sí incrementó, llegando incluso en el for 2 hasta 168 equivocaciones. Esta es la matriz de confusión, en este caso fue de la que del mejor for. ¿Qué quiere decir? Y entonces, ¿qué significa? Aquí que confundió la clase 3 con la clase 1. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede cuando la voz tiene características muy similares con otras personas. Esto puede ocurrir. También se debe muchas veces por la dificultad del audio. Cuando el audio no tiene como la mejor calidad, puede llegar a la hora de extracción de sus datos tener alguna pérdida. En la parte, aquí se utilizaron, estos son los resultados de evaluación. ¿Qué se hizo? Evaluar el modelo con datos no vistos durante el entrenamiento. Aquí se puede apreciar de que el modelo bajó hasta un 89.07% en comparación con las clases binarias. La clasificación binaria que estuvo por encima de un 99%. Aquí llegó a bajar hasta un 89%. Aquí se utilizaron estas métricas secundarias para apoyarse en los resultados y ver en las comparaciones para analizar mejor el comportamiento de este modelo. Esta es la matriz de confusión de la evaluación del for. Tuvo incorrecta una predicción del 92 incorrecta. Como se había dicho, 750 de 842. Disminuyó la precisión un 10% en comparación con la clasificación binaria. Ahora, la tercera prueba. En esta tercera prueba, ¿qué se hizo? Aquí se utilizó el segundo modelo presentado, que es con la ayuda de una rama secundaria, en este caso la extracción de los MFC, para poder ayudar al modelo en caso de que no tenga la seguridad de clasificar. Igual se mantiene lo mismo, la misma distribución con la misma cantidad de for a la hora de entrenar. Aquí se puede ver que como incrementó los valores a la hora del entrenamiento, manteniéndose en todo momento su accuracy, su precisión por encima de un 98%.
La predicción es incorrecta, incluso disminuyó, llegando en el FOSS 2 teniendo solamente 47 predicciones incorrectas. La matriz de confusión igual disminuye al tener su eje diagonal con la mayor cantidad de valores. Ahora, la parte de resultados, porque no sirve de nada si durante el entrenamiento se ve muy bonito y a la hora de probarlo con los datos nuevos no sabemos. Entonces, en estos casos se puede apreciar de que aumentó un aumento llegando a un 94.77% en comparación con la anterior, utilizando solamente el modelo, ese modelo Transformer, que llegó hasta un 89%. Aquí podemos ver una mejora tanto en estas métricas con el Cohen-Hapa o con el coeficiente de Matthew. La matriz de confusión aquí llegó a disminuir de predicciones incorrectas a un 44, cuando en la anterior llegó hasta un 92. O sea que tuvo correctas 798 de 842. Ahora, utilizando esta arquitectura que fue la que este segundo modelo, que fue lo que mejores resultados dio con las clases binarias, vamos a incrementarle la dificultad, que es para lo que en verdad empezó esta investigación. Y es cuando le empezamos a agregar el ruido de fondo a esta investigación. Aquí se puede ver a la hora de agregar el ruido de fondo, sus métricas empiezan a disminuir, ya que le empieza a ser difícil o dificultar al modelo poder identificar. Aún así, la disminución que tuvo no fue considerable. Anteriormente tenía un 94, ahora llegó hasta un 92%. Se puede ver en el entorno controlado, aquí se puede ver mejor, cuando llegó a tener a un 94 y con el entorno de ruido en un 98, la reducción solamente fue de un 88%. Igual con las métricas secundarias también llegó a bajar un poco, pero no fue. A la hora, la matriz de confusión de esta evaluación con ruido de fondo, llegando a incrementarse un poco las predicciones incorrectas hasta un 60%. Aún así mantiene en la diagonal el mayor número de predicciones correctas. Ahora, la quinta prueba. Aquí ya vamos a agregar las voces superpuestas. Anteriormente fue simplemente voces de ruido ambiental de fondo, ruido ligero, ruido blanco. Aquí ya vamos a agregar personas por detrás hablando. Cómo se comporta el modelo sin ningún preprocesamiento para ayudarlo con esas voces de fondo. Cómo se comportaría simplemente manteniendo, en estos casos mantuvo un resultado en la precisión de un 90.47%. A pesar de que este modelo no bajó, a pesar de que se le han puesto las voces superpuestas atrás, este modelo mantuvo en todo momento por encima de un 90% en la precisión. En las métricas también bajó, pero mantuvo en todo momento unos resultados excelentes. Ahora, la matriz de confusión. Aquí la matriz de confusión sí vuelve a incrementar los números incorrectos, llegando hasta un 80 de valores incorrectos. Pero hay que tener en cuenta que aún así, con todos estos trabajos que se le ponen por atrás al modelo para ver cómo se comporta su clasificación, en todo momento se mantuvo por debajo de la primera clasificación multiclase que se le hizo, que llegó a tener hasta el 92 de predicciones incorrectas. Ahora, esto es una comparación del rendimiento de los modelos, cómo se comportó en cada escenario posible. Se puede ver que la identificación binaria mantuvo los mejores resultados, con un 99.43%, el multiclase ya llegó a disminuir hasta un 89%, mientras que con el modelo híbrido que se le hizo, llegó a incrementarse de nuevo hasta un 94.77%. Hay que tener en cuenta también una cosita, y es que en la identificación binaria, si se pudieron ver, el tamaño de la muestra era mucho mayor que el tamaño de las muestras utilizadas para entrenar los modelos multiclase. Aquí se vuelve a poner la tabla comparativa con los otros trabajos, y esta vez actualizada con el trabajo con la clasificación binaria y la clasificación multiclase. Ahora, ¿qué sería este trabajo si no se muestra como los resultados que se han obtenido en tiempo, no en tiempo real, pero sí en tiempo
presente. Este sería un pequeño visual para ver cómo se comporta el modelo a la hora de clasificar. Seleccionando, le damos a analizar. Ahí se puede ver cómo él llegó a predecir correctamente. Ahora vamos a probarlo con otra muestra de audio, no sé. Vamos a ver qué tal. Ahí se puede ver el modelo prediciendo. Seguimos probando con alguien más, no sé. Ahí se puede ver la predicción final de cada. Bueno, una vez ya mostrado el software y su funcionamiento, pasaremos a las conclusiones, que sería: el presente trabajo tuvo con la finalidad de desarrollo de un algoritmo de inteligencia artificial que permita la identificación de la voz de una persona dentro de un conjunto de conversaciones que se están llevando a cabo simultáneamente. Durante la elaboración del trabajo se desarrolló un modelo de reconocimiento mediante el entrenamiento y evaluación de varias configuraciones, incluyendo una arquitectura que combina el modelo SSST con una red neuronal convolucional para procesar las características MFSS extraídas, utilizando una estrategia de fusión tardía para integrar ambos enfoques. Los resultados que se lograron en la identificación binaria fueron métricas mayores a un 99%, que demuestra la capacidad del modelo para poder discriminar entre la presencia o la ausencia de un locutor concreto. La clasificación multiclase, aunque más desafiante, logró precisiones superiores al 94% con la arquitectura que combina el CSST con los MFSS, demostrando un desempeño superior al modelo SST utilizado de forma individual. Se evaluó el rendimiento de la arquitectura propuesta en condiciones realistas, es decir, incorporando el ruido ambiental y la superposición de múltiples voces, y aunque se observó un decrecimiento en el rendimiento del modelo, este se mantuvo en niveles de exactitud por encima del 90%. Estos resultados indican que el algoritmo diseñado es funcional en situaciones cotidianas como en cafeterías, oficinas o en espacios públicos, cumpliendo con el objetivo planteado de identificar las voces en conversaciones simultáneas. Como trabajo futuro sería recomendable mucho ampliar el dataset. ¿Qué quiere decir esto? Se pudo ver, yo pude presenciar que las voces con las que más tuvo dificultad a la hora de incrementar este dataset de esas personas, el modelo logra aprender mejores las características de esta voz y obteniendo mejores resultados. Un aprendizaje continuo y una adaptación en línea, que sería desarrollar mecanismos de continual learning que permita al modelo actualizarse con nuevas voces y condiciones sin necesidad de estar en un reentrenamiento completo continuo. Interpretabilidad del modelo. Implementar herramientas del Model Explainability para identificar qué fragmentos de la señal, parches del espectrograma, coeficientes MFSS, son más determinantes en cada clasificación, aumentando la transparencia. Referencias bibliográficas utilizadas en este trabajo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Lázaro, por la presentación. Vamos a proceder en este momento con los